Bueno, buenos días. Un placer saludarlos hoy. Para nosotros es de mucho honor por tener a todos ustedes conectados en el día de hoy, con el cuidado que debemos tener, con mucha salud, que espero que tengan todos, y con el objetivo que hemos venido haciendo en el Banco de Finanzas de estar cada vez más cerca de clientes, de nuestros colaboradores. En esta situación que hemos tenido, nos ha servido esta metodología de conexión virtual para realmente exponer temas de interés común, temas que le puedan generar valor a sus empresas o a ustedes como personas y a nosotros, nuestros compañeros también. Acuérdense, nosotros, nuestra razón de ser somos ustedes los clientes. Y hoy en día, pues hoy tengo el placer de presentar la conferencia Lo que viene, tendencias de consumo del 2021, que está a cargo de Camilo Herrera, que es fundador de Radar. Camilo tiene una amplia experiencia en comprensión estratégica del consumidor, consultor, conferencista profesional en temas en numerosos eventos. Es un observador del consumo nacional. La verdad es de las personas que más experiencia tienen estos temas y yo personalmente pues lo admiro como lo que sus charlas son muy reveladoras y siempre nos muestra un camino de cómo está evaluando él lo que viene, y para nosotros la verdad que es de mucho orgullo tener a Camilo por acá. La verdad que hemos compartido un par de cosas con él y realmente nos aporta mucho para su visión del futuro, que él es un estudioso del tema y tiene amplia trayectoria. Al final de la charla tendremos una sesión de 15 minutos a través del chat. Podemos tener sesiones de preguntas para poder solucionar algún tema particular. Y Camilo, bienvenido y muchas gracias por estar en Finanzas hoy en día. Muchísimas gracias, Piero, por esta invitación para poder compartir con ustedes muchas de las cosas que nos ha contado el consumidor, que de una u otra forma nos alcanzan a delinear lo que se nos viene más adelante, y esto nos permite de la mejor manera posible poder saber si lo que estamos pensando que va a pasar este año puede pasar o no. Dicho esto, voy a comenzar con la presentación. Los próximos 40 minutos quiero intentar con esta material mostrarles a ustedes cómo fue el pasado, cómo es el presente, cómo va a ser el futuro. De alguna u otra manera, esta conferencia tiene como objeto poder resolvernos una cantidad de preguntas que nos funcionen en torno a eso. Entonces comienzo con esta pequeña gráfica. Esta gráfica lo que hace es mostrarnos que siempre que pensamos en el futuro, intentamos definir escenarios hacia arriba o hacia abajo porque no tenemos claridad de qué está pasando. Pero de una u otra forma también nos hace pensar que el pasado no es el mismo y que tenemos que volver a redefinir muchas de las cosas que considerábamos que eran correctas. Hablaba yo con Piero antes de comenzar esta charla que hace 50 años los papás nos regañaban si escribíamos con la mano izquierda. Entonces, una cantidad de conceptos que teníamos predefinidos, evidentemente, van a ser diferentes. Entonces, quiero comenzar mostrándoles 11 grandes tendencias que son muy importantes y muy potentes en este momento. La primera, el fin de la vergüenza, shameless. Los colombianos, de una u otra forma, ya no nos da pena nada. Antes nos daba pena montarnos un avión y irnos del país porque nos decían que íbamos a ser narcotraficantes o no sé qué más cosas. Hoy no nos da pena pedirle ayuda a un amigo en el momento en el que estamos tan difícil como la situación que tuvimos el año pasado, y tampoco nos da pena, de una u otra forma, enfrentarnos a la situación que estamos viviendo. Esa frescura muy caribe, ustedes la tienen, el resto del país no necesariamente la tiene. Segundo, una dinámica muy fuerte en el cambio de canales, donde las personas vuelven de manera muy fuerte a la tienda de barrio y a la tienda de cercanía por el tema, obviamente, de la posibilidad de contagio. Esa posibilidad de contagio hace que los comportamientos de las personas sean diferentes y claramente la forma en que compramos empezó a cambiar. La tercera es la necesidad de pedir más por lo mismo. Básicamente, esa locura que tenemos siempre de estar pidiendo descuentos y promociones a cualquier cosa que nos traigan y nos planteen. Y esto es una cosa que es parte de la naturaleza colombiana, al punto de que tenemos metido en nuestro lenguaje palabras como ñapa y rebaja que no la tienen otros países del mundo. Cuarta tendencia, la búsqueda previa en
redes sociales, en internet y en almacenes para hacer una compra, que no es otra cosa que la actualización de los consejos de la abuela de mijito, pregunta antes de comprar, sino que hoy tenemos las capacidades tecnológicas para hacer esto de la mejor manera posible. Quinto, y una tendencia muy potente, lo nuevo es lo usado. De una u otra forma, el aislamiento el año pasado nos mostró la importancia de poder tener acceso a bienes usados como computadores, donde los hogares no tenían computadores, como celulares, tabletas, televisores, carros e inclusive vivienda, que claramente modificaron las tendencias de gasto. Sexto, el cambio en el tamaño de los productos. Los productos comienzan a volverse muy grandes a comienzo de mes y muy pequeños a final de mes en función de la capacidad de compra de las personas y la posibilidad de almacenamiento. Que seguramente ustedes vieron la cantidad de gente que salió a comprar papel higiénico durante el aislamiento, pero esto no es solamente comprarlo, es poder meterlo en la casa, y cuando vivimos en una vivienda de cerca de 60, 80 metros cuadrados, que puede ser el promedio de una vivienda en Colombia, pues obviamente meter todo ese papel higiénico no es tan sencillo. Séptimo, el mundo de los domicilios. Claramente esto cambió toda la ecuación. Ustedes han visto el crecimiento de lo que ha ocurrido con las compras no presenciales y los pagos no presenciales en el tema bancario, que nos llevan de una dinámica muy sencilla, de pasar de un mundo de go to market a go to consumer. Es decir, la gente ya no tiene que ir a la tienda, sino que la gente tiene que de una u otra manera hacer que la tienda venga a él. Esto redefine las estructuras comerciales, esto redefine las estructuras de precios y sobre todo el servicio al cliente. Porque ustedes en la tienda pueden atender al cliente, ustedes en el local de un banco pueden atender al cliente, ustedes en su casa pueden atender a la visita. Pero cuando esto no se da, se rompe un vínculo que teníamos y que conocíamos y que obviamente nos dificulta. Octava tendencia, muy importante, el consumidor cada vez está más educado. Es decir, la gente cada vez está más preparada para la situación que estamos viviendo, y aquí es donde cometemos un gran error. Comunicamos muy bien los atributos de los productos que vendemos, planteamos experiencias espectaculares, pero nunca le enseñamos al consumidor y al comprador a usar el producto que nosotros tenemos. Y eso causa no solo una pérdida de oportunidad, sino evidentemente una caída en la satisfacción esperada por parte de las personas. Entonces, una frase que es muy importante tener presente es que el perverso no es el consumidor. De una u otra manera estamos culpando sistemáticamente a que la gente hace las cosas mal. No, el perverso es el que no educa al consumidor. En el año 2020 las marcas con un gran esfuerzo se acercaron otra vez a los consumidores para mejorar ese vínculo y ese nivel de conocimiento de uso del producto para tener mejor satisfacción, y unos lo hicieron muy bien y desafortunadamente otros no lo hicieron así. Noveno, la preferencia por lo colombiano coge una fuerza totalmente impresionante en este fenómeno que hemos tenido en los pasados meses, acompañado de la búsqueda de productos premium. ¿Por qué productos premium? Como lo vamos a ver más adelante, la gente evidentemente no quiere comprar cualquier cosa, quiere comprar lo que siempre ha comprado, lo que le sirve en un momento de aislamiento como el que vivimos, pero sin asumir el riesgo de que eso no sea lo mejor para él. Entonces, una persona de ingresos bajos no va a comprar un producto por más que sea barato y arriesgarse a perder esa plata y que el producto le salga malo. Y esto no ocurre ahorita, ha ocurrido históricamente en la economía colombiana. Y por último, la consolidación del lujo. Si bien es difícil hablar de un tema de lujo en este momento, donde claramente los ingresos y demás cosas del mercado están altamente afectadas, el lujo es una cosa fundamental, e inclusive el entendimiento del lujo. Porque el lujo no es solamente los productos lujosos que uno podría clasificar como de alto precio o algo parecido, sino también de manera clara los productos que no pagamos. Hoy por hoy es un lujo a la calle, hoy por hoy es un lujo hacer una cantidad de cosas. Entonces quería comenzar con estas 11 tendencias, esta conversación con ustedes, porque evidentemente, y no sé si ustedes lo sepan, estas tendencias yo las escribí hace 11 años. 11 años. Y hoy estamos viviendo exactamente lo mismo que podíamos predecir que iba a pasar hace 11 años. Porque las dinámicas de tendencia, los cambios que está teniendo el mercado son más fuertes. Lo que pasa es que se aceleran o se desaceleran. Una fuerza evidentemente clara para todos ustedes, supongo yo, es el fenómeno en que la gente está teniendo menos hijos. Eso viene desde hace mucho tiempo.
Y es una cosa que de una u otra forma es predecible. Curiosamente, por el aislamiento, esto tiene un pequeño rebote y hay ahorita un boom de natalidad gigantesco en Colombia que tenemos que esperar qué tan grande es. Entonces, contando esta historia, que lo primero que dice es, ojo que lo del año pasado no nos cambió tanto, sino que aceleró procesos que ya venían. ¿Qué fue lo que realmente nos cambió? Hoy los aislamientos son la nueva variable de decisión. Para usted como comprador, para sus cosas de la casa, su decisión de manejo de tarjeta de crédito, la cantidad de cupo que tiene que tener libre, cómo pagar sus cuotas, o usted como empresario, que tiene que saber que de aquí en adelante hay una serie de aislamientos que van a afectar las dinámicas del mercado y que nos tenemos que preparar. Y segundo, que el virus es la nueva constante. O sea, básicamente no existe un momento post-COVID. Todos hablamos del momento post-COVID y que post-COVID y que post-COVID y estamos cometiendo un error sin precedentes en el mercado, porque no hay un momento en que no va a haber COVID. Es como si en este momento yo les dijera a ustedes, estamos en un momento post-fiebre amarilla. Eso es mentira, la fiebre amarilla sigue. La tenemos controlada, sabemos cuándo vacunarnos, sabemos cómo hacer las cosas. De hecho, es una vacuna que se hace más o menos cada 5 años, lo cual puede que sea parecido a esta. Entonces, no se va a acabar el virus, tenemos que aprender a vivir con él. Entonces, teniendo estas dos realidades, les quiero contar una gran cantidad de cuentos. El primero es que al comienzo de la humanidad empezó a unirse en pequeños tribus, creando procesos de civilización. Estas tribus en todo el mundo después empezaron a hablarse desde el siglo XVI, XVII, con cierta conectividad fuerte, llegando al proceso de globalización. Y antes del aislamiento estábamos en un proceso de movilización impresionante, donde la globalización llegó a un segundo paso, donde nos conectábamos por medio de estos aparatos con una cantidad de personas en el mundo, teníamos redes sociales, teníamos conocimiento, entretenimiento, lo que fuera, y estábamos en una dinámica en la que todo apuntaba a que íbamos a ser en alguna medida nómadas digitales y en mucha medida nómadas de manera real. La gente ya no está quedándose en un solo sitio, cambia de puestos de trabajo de manera continua y todo apuntaba a esto hasta que nos llegó la pandemia. Ante la pandemia nos inmoviliza y esto nos causa como un recreo, un momento de reflexión que ya vivimos. Ahorita contarlo es fácil porque obviamente ya lo vivimos y esas situaciones nos dejaron enseñanzas muy potentes. Dicho eso, revisemos que esto no es una cosa nueva. Esto es una cosa que viene pasándonos hace mucho tiempo. Cada año hay un problema. Cada año hay un reto. Cada año hay una dificultad global. Y esa montaña rusa en la que vivimos los compradores y los consumidores y por lo tanto los empresarios, los comerciantes, los banqueros y los encargados de la política pública nos muestran que podemos salir adelante. Y que de cada cosa de estas, de una u otra forma, tenemos una solución que nos va a permitir que las cosas pasen bien. Entonces, ¿qué esperábamos que pasara antes del aislamiento? O sea, cuando comenzó la cosa. Sabemos que había una mayor demanda por parte de alimentos y efectivamente la compra de mercado creció porque usted dejó de comer por fuera de su casa. Y al llevar todo lo que usted comía por fuera de su casa al mercado de la casa, pues su mercado creció y la venta de restaurantes cayó. Eso era fácil. Tercero, iba a aumentar la demanda por servicios públicos porque usted se quedó en su casa, sus empleados se quedaron en su casa, sus clientes se quedaron en su casa y al quedarse en la casa usan más el baño de la casa, lo cual es muy importante. Y segundo, nunca habíamos lavado loza como lo hemos lavado en los últimos 12 meses en la historia de nuestra vida y por lo tanto hemos roto una cantidad de platos y de vasos seguramente. Los bienes durables cambian de manera muy importante porque la gente entendió que le tocó quedarse en la casa. Y quedarse en la casa significa que uno se da cuenta que donde uno vive, apartamento, casa, manga, playa, donde ustedes vivan, pues básicamente es una cosa pensada para dormir, no para quedarse ahí. Entonces hubo que modificar las salas en salones de clase, los comedores, en oficinas, y esto generó unos gastos importantes a nivel de mobiliario, particularmente sillas, escritorios, computadores y demás. Educación y salud no se vio tan afectado. Vehículos comenzó a recuperarse a final de año, afortunadamente, después del cierre del RUN en abril. Eso fue un dolor de cabeza para toda la industria. Y el mundo de aseo personal y aseo del hogar, de una u otra forma, lideraron el mercado con muchísima fuerza en el gasto de los hogares. Obviamente, entretenimiento y la industria de moda salieron completamente golpeados. Esto lo entendimos desde marzo. Ustedes pueden encontrar conferencias mías, documentos míos donde está esta misma diapositiva desde marzo. Y sin querer que eso fue lo que pasó. Entonces el gobierno reaccionó. ¿Cómo reaccionó el gobierno?
metiéndole liquidez a la economía. ¿Que reaccionó igual que el resto de los países del mundo? No, no podía reaccionar igual que el resto de los países del mundo. Que Colombia, en su forma de ser, tiene unas particularidades únicas. Y una de las cosas que tiene es un sistema financiero un poco más firme y estable que los de otros países por la crisis que tuvimos en el 98 y una cantidad de cosas que permiten que las cosas funcionen bien. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Le mandó una cantidad de plata a la base de la pirámide, bajo la premisa de jóvenes en acción, de evolución de IVA, familias en acción, adulto mayor, el país, una cantidad de sistemas complicadísimos en los que permitió que el dinero le llegara a la gente. Y a las personas de ingresos medios y de ingresos altos, lo que hizo fue mantenerles el empleo con créditos a las empresas en lo posible y hacer los periodos de gracia que seguramente ustedes conocieron. Entonces, con esto se intentó evitar la caída. Claro, la caída se dio, era inevitable. Cuando usted apaga la economía, cuando usted apaga el carro, cuando usted apaga el agua, las cosas dejan de pasar. Pero ese deje de pasar tenía que tener un impacto menor dentro de la economía. Y dicho esto, el gran reto que tiene el mercado es este. Perdónenme que la diapositiva sea del 2019, pero no hemos podido hacer matemáticamente bien la de 2020, yo en eso soy un poquito neurótico. El 32% del gasto de los hogares en Colombia lo hacen personas de ingresos bajos. El 58% del gasto lo hacen personas de ingresos medios y el 10% del gasto lo hacen personas de ingresos altos. Pero el 52% de los colombianos son personas de ingresos medios, el 44%, qué pena, de ingresos bajos, el 44% de ingresos medios y el 4% de ingresos altos. Entonces, esto, más allá de que es un problema social, un problema de distribución, un tema de justicia social, que sobre eso afortunadamente se ha corregido en el tiempo mucho de lo que ha pasado, causaba un reto para solucionar el problema. Porque había que solucionar claramente a la población más vulnerable, que era la mitad de la población en Colombia, pero esa mitad de la población no hacía un Pareto lo suficientemente grande de ventas, y si usted no protegía al resto de la población, pues evidentemente se le iban a caer las ventas, la producción y el empleo en la economía. Entonces, tomar las decisiones obviamente no fue sencillo. Según los cálculos de ANIF, en las estimaciones que ellos hacen, desde marzo hasta enero, que es la información última publicada por ellos, los hogares dejaron de recibir 32,8 billones de pesos. Eso son cifras gigantescas. Uno cuando habla de economía habla de unas cifras con una cantidad de ceros que son muy difíciles de manejar. El gasto de los hogares el año pasado fue cercano a los 760 billones de pesos. Si quiere entender ese número, escriba 760. Póngale 12 ceros más. Si quiere darle contexto, ponga debajo su sueldo para que entienda la magnitud del número que es eso. Entonces, evidentemente, 32 o 33 billones de pesos, como estima NIF, no es una caída tan grande, pero igual sí es una caída. ¿Dónde está el problema? O uno de los problemas obviamente hay cantidades, que muchas ciudades empezaron a hacer unas asignaciones de gasto diferentes, particularmente las ciudades de la costa atlántica y del Valle del Magdalena, como Montería, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, pasaron de comer 3 comidas a solo 2. Y eso ya tiene unos problemas grandes, porque no solo es un tema de que usted no comió, no solo es un tema de pobreza, sino que es un tema de nutrición a mediano plazo, sobre todo para los niños, y aquí es donde las alertas pues inevitablemente se prenden, y se prenden de una manera muy fuerte. ¿Qué nos estaba ayudando a crecer? Yo sé que esto es raro que lo tengan en contexto, pero se los quiero poner: la llegada de los venezolanos. Entonces, en los últimos 3 años, antes del aislamiento, nos llegaron 1.700.000 venezolanos a Colombia. Eso es una Barranquilla completa, o más que una Barranquilla. O sea, en 3 años se creó una ciudad principal nueva en Colombia. Claro, no en un solo sitio, repartida por todo el país, pero esto significó gente que compraba ropa, que compraba leche, que compraba pan, que tenía empleo, que de alguna manera movieron la economía e hizo que la economía colombiana creciera. Y en el año 2020, por el aislamiento, evidentemente, esto no tuvo esa dinámica. Entonces, el año pasado, como ustedes vieron en las publicaciones del DANE, hubieron sectores que tuvieron caídas realmente profundas, como la minería con un 16%, la construcción con un 28%, el comercio con un 15%, la información alcanza a caer un 3%, el tema de comunicaciones, las actividades científicas y profesionales casi un 4%, pero hay sectores que crecieron. Entonces, uno tiene que ver la película, que obviamente Colombia no tiene un crecimiento homogéneo. Y al no tener un crecimiento homogéneo, cuando revisamos toda la línea de producción, tranquilos que estas memorias seguramente se las van a pasar a ustedes de alguna manera, o si no me escriben a mí al correo electrónico y yo se las paso, nos muestra que Colombia venía en 2019 con unos comportamientos ya en la industria no necesariamente buenos, a excepción de
la fabricación de carrocerías de vehículos, que es ese 50 que se ve gigantesco, pero en el año 2020 casi todos los sectores caen. ¿Menos cuál? Alimentos. Todo lo que sea producción agrícola y producción de alimentos se mantuvo porque evidentemente es una cosa que está en función a las necesidades de la gente. Dicho esto, ¿qué le pasó a la economía? Se apagó, la cerramos y solamente nos caímos un 6,8. Y en adición a eso, el gasto de los hogares de bienes nuevos y en canales formales solamente cayó un 5,8. Es decir, los hogares no nos pegamos tan duro como se pegó toda la economía. ¿Por qué? Por el petróleo y por una cantidad de cosas que no llegan al bolsillo de los hogares de manera directa. Pero cuando uno se mete en la tripa de esa dinámica del gasto de los hogares, ¿qué fue lo que cayó? El grueso de lo que cae son lo que nosotros los economistas llamamos los semidurables, que la gran mayoría de eso es ropa. La gente dijo, yo no compro ropa. ¿Por qué? Porque mi armario está lleno, pero mi nevera está vacía. Digamos que es totalmente fácil tomar esa decisión. Los durables, que es donde uno esperaba la gran caída, fue muy pequeña, fue del 4,3, lo cual nos muestra que los hogares sí tomaron decisiones en compra de ciertos bienes para mantenerse en esta situación. Dicha toda esta carreta, miren cómo se cae la economía. La caída es gigantesca. Perdónenme la gráfica tan larga, a mí me gusta ver las historias y no quedarme con las fotos. Y esto tiene 45 años de crecimiento económico, que es mi edad. De una otra manera está la historia de mi vida en cifras económicas. Miren cómo la economía se cae un 6,8, pero el consumo de los hogares no se cae tanto. Y si ustedes miran esa linecita roja o naranja, como ustedes la ven en su pantalla, perdónenme mi daltonismo, en los últimos 4 años el consumo de los hogares ha jalado la economía colombiana. Pero un jugador fundamental también ha sido el gasto público. Y con todo el respeto, Piero y Ana María, yo aún no entiendo por qué el gobierno no ha hecho alaraca de esta información, siendo que de manera clara el trabajo que hizo el sector público es brutal y sin precedentes en la historia del país. Entonces, ¿qué ayuda a los hogares de manera fuerte en esta época? Uno, las remesas. Entraron remesas, lo que no está escrito. Llegaron 6.900 millones de dólares el año pasado de remesas a Colombia. Todos pensábamos que iba a pasar lo contrario, que las remesas no iban a llegar porque había una pérdida de empleo en los Estados Unidos, había una pérdida de empleo en España, que son los grandes generadores de remesas para Colombia. Y sorpresa, pase lo que pase, la gente siguió mandando las remesas. Pues claro, entendieron el fenómeno de solidaridad que tienen con sus familias en Colombia y esto permitió que la economía no cayera tanto. Entonces, cuando uno mira la historia del gasto de los hogares, Colombia ha tenido 3 momentos importantes. El aislamiento, que ya lo conocimos, pero esto tuvo 2 previos. Una gran crisis financiera mundial del año 2008 al 2009, donde una inflación inclusive afectó a los hogares, y el gran periodo 2014-2017, donde hay de todo como en botica. Está la caída de los precios del petróleo, pasamos de 2 pesos por dólar a 3.300, nos toca el paro camionero, nos toca el paro papero, nos toca una inflación del 9% a mitad de año del 2016 y para terminar, en enero del 17 nos implementan el IVA del 19%. O sea, le pasó a los hogares de todo en ese periodo y hubo una contracción de gasto muy moderada, pero hubo un reajuste. ¿Esto qué ventaja nos dio? Que los hogares que vivieron el aislamiento del año pasado ya habían vivido 2 crisis previas y habían tenido que tomar decisiones y ya habían de alguna forma aprendido a hacer ciertas cosas. A esto hay que sumarle una cosa rarísima. Y es que en las 2 crisis anteriores, la capacidad de compra del salario, del ingreso de los hogares, se cayó. En esta crisis no. La persona que pudo mantener su ingreso, su capacidad de compra aumentó porque la inflación fue muy bajita. Entonces esto de alguna manera hizo que los hogares tuvieran una capacidad de pago relativamente buena. Ojo, no todos los hogares, claro. Cerca del 30-35% de los hogares en Colombia, como se los he mostrado en otras historias, están realmente golpeados. Y aquí eso se ve obviamente en la cifra de empleo. Estábamos en cerca de 22 millones de personas ocupadas, caímos a más o menos 16,5, perdiendo 4,5 millones de empleos, y ya a cierre del año pasado habíamos recuperado más o menos 4 millones de esos empleos que se perdieron. Entonces, claro, hay gente que tenía salario, pero cada vez había menos gente con ingresos. Entonces, evidentemente, hay un choque en el mercado. Segundo, esa capacidad de compra del salario no se cayó, que es lo que les estaba mencionando, y ahí lo ven en una grafiquita un poquito más técnica. Y tercero, que obviamente nos interesa en este espacio, la gente usó menos los créditos. Entonces, claro, esto es una mala noticia para los bancos, que los quisieran
obviamente haber vendido más, es normal, ese es el trabajo de los bancos, pero los bancos fueron muy juiciosos en cuándo colocar, dónde colocar, cómo colocar y a quién ayudarle con periodos de gracia y cómo. Y esto permitió un fenómeno muy importante que se da en dos situaciones que les voy a mostrar más adelante. Y cuarto punto fundamental de los hogares, entraron las remesas. Entonces, si ustedes miran, dinero sí hubo en los hogares. Lo que pasa es que hubo una privación de libertad. Y al haber una privación de libertad, la gente no tuvo la oportunidad de salir a comprar. Entonces, si yo armo una grafiquita que me cuente de dónde salió la plata de los hogares, ¿se ve la caída? Pues claro que se ve la caída. Pero si yo la estructuro como si fuera un 100%, miren el rol del área gris que está arriba, que es la colocación de créditos. Uno de los jugadores fundamentales para evitar la caída de manera grande del gasto de los hogares y la calidad de vida de los colombianos fue el sector bancario, desde una colocación de créditos importante y bien manejada. Claro, seguramente esto no fue perfecto ni tenía cómo hacerlo porque a todos nos tocó aprender en el camino cómo funcionaban estas cosas. Una de las cosas que hicieron los hogares, que seguramente ustedes lo saben, fue devolver tarjetas de crédito. Colombia llegó a comienzos del año pasado a tener cerca de 16,5 millones de tarjetas de crédito emitidas. A final de año estábamos en cerca de 14,5 millones. O sea, se perdieron cerca de 1,500,000, 1,800,000 tarjetas de crédito que la gente devolvió. La gente las devolvió dentro de un temor de manejo, una cosa que no necesariamente tiene sentido. Y cuando uno mira, lo que quedó fue un nivel de calidad de tarjetas de crédito muy alto en el mercado. ¿Cómo puede uno medir la calidad de las tarjetas de crédito? Y es qué tanto la gente usa los cupos. Si una tarjeta de crédito es un crédito asignado que yo le entrego al mercado para que la persona lo use de la mejor manera posible, pues evidentemente estoy en el reto de que la gente se llene ese cupo de una u otra forma. A cierre del año pasado, el cupo de las tarjetas estaba libre en cerca de un 66%, lo cual muestra un nivel de uso correcto por parte de las personas muy importante. Y otra cosa clave para usted como persona y para usted como empresario, que la gente tiene cómo endeudarse con esta tarjeta de crédito este año y soportar situaciones que se le vengan. Esto muestra esa resiliencia y aprendizaje que ha tenido el consumidor. Entonces, la capacidad de compra sigue creciendo en los salarios y los créditos, afortunadamente, están recuperándose. Ya el dato que vamos a publicar seguramente hoy o mañana sobre gasto de los hogares en febrero, se evidencia que ya para febrero la colocación crediticia en Colombia es más grande que la de febrero del año pasado, lo cual ya comienza a mostrar cosas muy importantes. Dicho esto, les quiero contar la segunda parte. Y es que la gente, al endeudarse un poco menos el año pasado y pagar deudas, hizo que su servicio de deuda dentro del gasto y dentro del ingreso sea menor. O sea, a usted le llegaba 1.000.000 de pesos todos los meses y tenía que pagar más o menos 145.000 pesos en crédito hipotecario, crédito de consumo, tarjeta de crédito. En este momento solo está pagando 140.000, porque usted hizo un prepago de deudas, porque usted ajustó sus cosas, porque los bancos le ayudaron y el tamaño de su deuda también se redujo. Eso es fundamental en el mercado, porque una mejor situación y posición financiera de los hogares permite una expansión de crédito este año y obviamente la colocación no solo de productos bancarios, ese no es el punto, sino la venta de bienes y servicios para mejorar la calidad de vida de la gente, sobre todo ante los cambios que estamos teniendo, y dinamizar el comercio y la producción, que es lo que necesitamos. Entonces, con eso sabemos que las tasas de interés se han reducido. Sí, se han reducido, pero se han reducido menos que la del Banco de la República, como todos ustedes lo han dicho, como lo han dicho los noticieros, como lo han escuchado en radio en todos lados. Y efectivamente, esto lo que muestra es que los bancos están teniendo problemas para conseguir dinero. De hecho, a nivel macroeconómico y monetario global hay una cantidad de preocupaciones muy grandes por los recortes de tasas en el mundo, la cantidad de liquidez que hay. Pero cuando usted es un banco y ve que el mercado tiene la incertidumbre que tiene, usted sigue prestando, pero con mucho cuidado. Entonces su bajada de tasas termina siendo menor que la del Banco de la República y se dispara la gráfica de relación entre esas dos tasas de interés, simplemente la división entre la tasa de consumo y la tasa del banco, y nos muestra que los bancos están en un momento de mucha más precaución de crédito, lo cual es un muy buen mensaje, que los bancos están haciendo las cosas de la mejor manera posible y ayudando a los que más pueden ayudar. Obviamente no podemos de manera clara solucionar toda la economía con un solo sistema. Entonces, ¿qué aprendimos del año pasado? Que los hogares están en contención de compra. ¿Qué significa eso? Que la gente está con ganas de comprar. ¿Por qué? Porque los encerramos, no los dejamos hacer lo que les gusta. Entonces, ante esta situación,
Evidentemente la gente compró menos carros el año pasado, la caída supera el 28% y compramos mucha más vivienda nueva, lo cual termina siendo uno de los récords históricos de venta de vivienda nueva en Colombia. Claro, no todo el mundo compró vivienda y no todo el mundo no compró carro. Ese es el problema de las grandes cifras que caen en la generalización. Pero sí nos muestran que hay una cantidad de personas que tomaron unas decisiones que son muy importantes. Entonces me quiero meter al alma de esto. Si a ustedes les tocara comprar, pudieran comprar algo nuevo hoy, ustedes miran, no, yo quiero un libro, yo quiero un computador, yo quiero un carro, perfecto. Si les tocara la pregunta contraria, no es tan fácil. Y es, ¿qué dejaría de comprar hoy por la situación en la que estamos? Eso ya no es tan sencillo. Eso fue lo que nos pasó el año pasado. Entonces la curva de demanda se cayó y el tema de distanciamiento social, pues obviamente se modificó en función de la llegada del virus. Pero realmente esta caída de la demanda se da por los aislamientos. Y aquí quiero ser muy reiterativo en eso, tengamos mucho cuidado en que la palabra es aislamiento. Dicho esto, los hogares que compraban el 80% de sus cosas por fuera de la casa, terminaron comprando cada vez más desde la casa y hay cosas que ya no pueden comprar. Esa barra blanca que sale en la gráfica a la derecha, lo que muestra es que usted no puede ir al cine, que no puede ir a rumba, que no puede ir a restaurantes, porque le prohibieron hacerlo por las medidas. Entonces usted terminó comprando más desde la casa. Efectivamente ese fenómeno pasó, y pasó con tanta fuerza que la estructura de gasto de los hogares de una u otra manera se modificó durante un tiempo, pero volvió a su punto de origen. En diciembre del 19, los hogares se gastaron 80 billones de pesos, de los cuales 32% fueron alimentos, 23% fueron a mantenimiento del hogar, 3 a ropa, 4 o 5 a salud, 5 o 5 a educación, 3 a entretenimiento, 16 a transporte y comunicaciones y 11 a gastos varios. Entonces, hasta febrero no hubieron grandes cambios. En marzo y en abril ustedes ya ven cómo el bolsillo cambia. Pasamos de un 32 a un 37 en alimentos, de un 11 a un 13 en gastos varios, porque la gente empieza a hacer una reasignación de gasto importante. Y estos cambios se dan durante los grandes aislamientos. Pero miren lo que pasa entre diciembre del 19 y diciembre del 20. Casi que las estructuras de gasto son idénticas. Porque a los hogares los estiramos y los estiramos y los forzamos y los forzamos, pero tan pronto los soltamos, volvieron a su punto de origen, a hacer lo que les gusta hacer, lo que necesitan hacer, lo que saben hacer. O sea que esto que hablamos hoy de nueva normalidad tiene mucho de vieja normalidad. Que ustedes miran esa gráfica que les acabo de presentar, rota en 8, miren cómo el peso del gasto en el bolsillo en alimentos creció y cayó, en hogar se mantiene, moda cae y se recupera, en salud y educación se mantiene, en entretenimiento cae y se recupera una parte, no todo, transporte cae y se recupera y gastos varios crece y se ajusta. Aquí uno ve claro las curvas de demanda, cómo funcionaron. Yo no sé de curvas de la enfermedad porque ese no es mi tema, pero sí tengo claro lo que les quiero contar. Entonces, los compradores en Colombia también cambiaron. Uno compra por 3 razones, por promoción, por oportunidad y por valor. Y hasta el año 2015 esto era relativamente equilibrado. El año 16, que nos da la inflación y todo lo que pasa, miren la guerra de promociones en la que nos metemos, y esto se venía regulando hasta el año 2019. Pero en el año 20 la compra por valor creció como nunca en la historia. ¿Por qué? Porque la gente empezó a comprar las cosas que necesitaba comprar y estaba dispuesto a esa tendencia, la décima que les contaba, de la compra premium. Yo compro lo que necesito comprar al precio que sea para asegurar que mi gasto sea el correcto. Entonces, con esta comprensión, también ¿qué pasó? Se disparan los domicilios y las comidas por fuera del hogar se frenan durante el aislamiento y se van recuperando en la medida en que se acaban las restricciones. Los domicilios pasaron de que más o menos el 30% de los hogares pedían domicilios todos los meses a que llegamos a picos del 50 y 60% en un momento dado. O sea, el mercado profundizó una cantidad de tendencias que era muy importante que esto se diera. Entonces, ¿qué nos pasó? Pasamos de jugar a las escondidas, porque nos teníamos que estar en la casa escondidos del virus, a jugar a la lleva, es decir, salir a la calle, no dejarse tocar ni tocar a nadie para evitar el contagio. ¿Esto en qué nos dejó? Que ahora no solo hacemos misiones de compra, sino también misiones de pedidos, y este mundo del boom de los domicilios y de la compra no presencial crece. Pero aquí quiero hacer una precisión. El 60% de los domicilios en Colombia se piden por teléfono. No son grandes aplicaciones, no es WhatsApp. El grueso de los colombianos, el 50% de la población de ingresos bajos, no usa esas plataformas en alta frecuencia. Los usan más las personas de ingresos medios y obviamente las personas de ingresos altos. Dicho esto, pasamos a vivir en marketing
de estar en un mundo de mensajes a estar en un mundo de mensajeros. Y este es un reto gigantesco que tenemos nosotros las compañías, porque ahora quien entrega nuestro producto no es necesariamente alguien de nuestra marca, y eso nos causa unas cosas que tenemos que manejar. Entonces no estamos solo en un proceso de recesión, realmente lo que estamos es en un proceso de aceleración. Y ese proceso de aceleración nos lleva a que el consumo también cambia. Si usted tuviera una hora más para consumir, seguramente dormiría. Y si yo le quitara una hora para consumir, usted seguramente dejaría de dormir. Pero cuando uno analiza en realidad cuántas horas consume, se lleva una sorpresa. Porque ustedes consumen 9 horas de computador, 8 horas de escritorio, 18 horas de celular y cerca de 23 horas de ropa. O sea, solo en 4 productos consumen 58 horas de bienes y servicios en un solo día. Cuando uno ya suma toda la ecuación, hablamos que nosotros gastamos cerca de 600 horas de bienes y consumo al día, que evidentemente cambiaron y se reajustaron en su composición durante el aislamiento, porque nos movimos menos, porque hicimos una cantidad de cosas menos y nuestro manejo del tiempo cambió. Pero si yo comparo el manejo del tiempo con el manejo del bolsillo, miren que son dos realidades distintas para la gente. Y se ven inconsistencias como la industria de la moda, donde la gente tiene la ropa puesta todo el día, pero cada vez gasta menos plata en ropa. Entonces, este desequilibrio que teníamos en muchas categorías es el que se vio reflejado en la dinámica, donde no solo compramos más desde la casa, sino que empezamos a consumir más en ella. Y los momentos de consumo se modificaron. Y mucha gente volvió a almorzar con sus familias, que esto en muchos casos habían dejado de hacerlo. Y por esto es que se está hablando, sobre todo en América Latina, de la reconquista del hogar. Entonces, con esta información, ¿qué sabemos? Que no solo cambió el comprador, sino que el consumidor también evolucionó y dejó de comprar y consumir bienes en los que no supiera usarlos. Y se dedicó solamente a comprar bienes en los que fuera un conocedor, un experto, mejorando su satisfacción. Entonces, el tema no es solamente de compras, no es solo transaccional, que sin duda a todos nos interesa, porque nos pesa en el bolsillo, porque es nuestro negocio, porque estamos hablando en un entorno bancario, sino que la gente tomó decisiones inteligentes. Y una de esas decisiones inteligentes es que el tipo de personas que conocen las categorías y saben consumirlas bien, y que siempre buscan promoción, cada vez son menos en el mercado, porque la gente le dio mucho más importancia al valor en este momento que al precio de un producto. Lo cual le suena a uno contraintuitivo, le suena a uno que eso como que no está bien, pero la gente lo que está haciendo es reducir sus riesgos de operación. Entonces aparecen los tapabocas y nos inundan el mercado de manera impresionante, pero no pasa la misma reacción con ropa para hombre, para que la gente pueda estar en reuniones todo el día sentado y no se acalore, que es uno de los grandes retos. Entonces, ¿qué nos muestra el aislamiento? Que hay cosas que pudimos solucionar muy bien como los tapabocas, pero que la cantidad de oportunidades que hay en el mercado son gigantescas. Entonces, hace 2 días, Fedesarrollo publicó que la confianza del consumidor vuelve a crecer otra vez, lo cual es una buena noticia. Y nosotros, desde los datos de febrero que les estaba mencionando, vemos cómo tarjetas de crédito vuelve a repuntar después de la caída que alcanzó a tener en enero, obviamente muy lejana a la que tuvo en abril, cercana al 55%, y ya en febrero estamos viendo crecimientos del 7%. Y la colocación crediticia, como les mencionaba, está creciendo 0,8, lo cual es muy poquito, o sea, un 1%, frente a febrero del año pasado, pero ya el signo es positivo, o sea, ya pasamos el hueco. A esto hay que ponerle futuro. Y uno de los problemas, y lo hablaba ahorita con Piero, es el tema de las vacunas. Muchos países compraron vacunas de más. De hecho, él mencionaba ese apunte al comienzo de la conversación. Y eso hace que el tema de los cumplimientos de los laboratorios esté muy enredado. Entonces, The Economist, que es una revista inglesa muy importante en temas económicos, hizo el siguiente calendario. Miren, los países ricos van a estar vacunados a marzo del 22. Los países de ingresos grandes, pero que no son ricos, es decir, Brasil y Rusia, por el tamaño, van a estar vacunados por allá a mediados del 22. Los países de ingresos medios, incluido China, van a estar vacunados en diciembre del 22. Y los países de ingresos bajos van a estar vacunados más o menos en diciembre del 23. O sea, nosotros estamos en la tercera línea de esta gráfica, de una otra forma, lo que nos muestra que puede que en Colombia estemos en una vacunación terminada en diciembre del 22. Yo sé que no es una noticia que les guste que yo les cuente, pero ese es el número. Y el mundo solo va a estar en efecto de rebaño por allá en el 24, lo cual tiene implicaciones en la industria del turismo muy profundas.
Si miramos a Colombia dentro del mapita, miren cómo mapita, Colombia no es un gran verde, pero no es un rojo. O sea, estamos en la mitad de la tabla y no nos va a ir tan mal. Desafortunadamente en economía sí nos fue mal, como a toda la región de América Latina, por el tema de la informalidad y el tema de lo que llamamos independientes en nuestro país. El hecho de que se han perdido 500.000 empresas pequeñas y medianas el año pasado, pues obviamente habla de un golpe realmente importante al aparato productivo. Entonces comienza el año y Rodrigo Guerreros, para mí uno de los grandes caricaturistas de este país, saca esta caricatura en portafolio y nos dice, ojo, volvemos al colegio, pero las mamás valen a buscar empleo. Y eso va a causar un reto gigante en el mercado. Entonces, les quiero contar 3 temas finales. Primero, ojo que cada mes es distinto. Eso ustedes lo conocen, pero quiero que no se les olvide nunca. La cantidad de días laborales del mes son diferentes cada año en función de que los festivos se mueven. Y eso hace que las ventas y nuestra estructura de gasto la tengamos que manejar con cuidado. Porque hay gente que gana diario y gasta diario y esto hace que la dinámica sea distinta. Segundo, puede pasar este año. Estas son las barras de riesgo que tenemos. Estos fueron los contagios del año pasado y el nivel de movilidad. Evidentemente, en las vacaciones de mitad de año, con las 2 días sin IVA, tuvimos el primer pico de contagio grande el 16 de agosto. Llega la semana de receso, no hubo vacaciones, llega diciembre con toda su fuerza y causa el segundo pico de contagio el 13 de enero. Entonces miren cómo hay cosas que son predecibles. Uno puede decir, ok, los contagios se van a reducir como se están reduciendo, la movilidad de las personas va a crecer como está creciendo, pero los problemas no cambian. Entonces es probable que haya un pico después de Semana Santa, dependiendo cómo haga la gente de vacaciones. Hay posibilidades de un pico después de vacaciones de mitad de año, de semana de receso y en diciembre. Lo cual nos deja con la alerta de 4 posibles aislamientos o medidas de restricción por parte de los gobiernos locales o nacional, dependiendo cómo sean las cosas. No estoy diciendo que esto va a pasar, ni la magnitud de los triángulos tiene matemáticas, sino es para que tengamos presente lo que se nos viene encima. Entonces sí, el gasto ha crecido y se cayó y va a volver a crecer. Pero una cosa que tenemos que tener muy presente es que para volver al tamaño del gasto que teníamos en 2019, nos vamos a demorar hasta el año 2022. O sea, en el 20 caímos, en el 21 vamos a subir, pero solo hasta el 22 vamos a volver a igualar a 2019. Y quiero ponerle esto a ustedes en contexto global. La producción de Argentina, todo el PIB de Argentina, supongamos que eran 100 cosas en el 2019. Vuelven a producir 100 cosas hasta 2025 en Argentina. Ese es el problema de Argentina. Y si miro toda América, incluida Colombia, Estados Unidos y promedios, miren lo que pasa. La tabla quizás es más fácil de entender que la gráfica de la izquierda. Colombia producía 100 cosas en el año 2019, vuelve a producirlas a finales del 22 o comienzos del 23. Ojo, no nos vamos a recuperar este año. Este no es un año de recuperación, es un año de reactivación y para eso tenemos que prepararnos y ejecutar. A este indicador lo vuelvo más fácil y le pongo el gasto por persona en cada uno de los países para saber lo que usted está sintiendo y no lo que nosotros los economistas vemos en un computador. Esto es mucho más complejo para ciertos países. Miren cómo la tabla se volvió roja en la parte de abajo para una cantidad de vecinos nuestros como Costa Rica, México, Argentina y Ecuador. Entonces sí, les hablé de afuera del país, esto a ustedes les tiene que sonar raro y extraño. Entonces quiero meterme en Colombia. Ese PIB por departamento vuelve a recuperarse en el 22 a excepción de ciertas regiones como San Andrés, La Guajira, Casanare y Arauca. Y en el gasto por persona, la recuperación va a ser mucho más lenta. Entonces no podemos decir que esto va a ser homogéneo en Colombia, no podemos decir que la situación va a ser la misma, sobre todo con las dificultades que tenemos de aplicación de las vacunas. Entonces, dicho esto, estamos ante un cambio en las curvas de demanda. Y ese cambio en las curvas de demanda nos tienen que preparar para una nueva situación de mercado. Y esta nueva situación de mercado es la que tenemos que aprender a enfrentar, porque claramente estamos ante un reto que no podemos dejar de asumir. O sea, el gran mensaje final es relativamente sencillo y es, si no nos hemos adaptado al cambio, pues básicamente lo único que me resta desearles para el resto de año es que la fuerza los acompañe. Muchísimas gracias.
Muy bueno la conferencia, Carlos. Quisieran una pregunta. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Hablábamos antes de la charla y me sorprendió un número que no conocía, que el 60% de los domicilios se hace en Colombia de manera telefónica. Mónica, sí. Que las aplicaciones es un segmento de mercado, me imagino, desde el punto de vista de su capacidad adquisitiva, porque tiene que estar bancarizado normalmente, y de tamaño de ingresos y de datos. Es una combinación de todo eso, me imagino. La pregunta es, muchas de las tendencias digitales que se han dado, que se han acelerado, como lo hablábamos antes de comenzar, todos creemos que llegaron para quedarse. Pero yo he empezado a ver comportamientos donde los temas digitales que son relevantes y han cambiado desde el punto de vista del contacto, de la compra. Creería que hay cosas que se empiezan a devolver antes de pandemia y seguramente quedará un espacio adicional que creció. Pero, ¿cuál es tu percepción de la relación digital del cliente con su vendedor? ¿Cómo ves tu sistema? A ver, Piero, esto es simplemente lo que uno aprende en los libros de texto de dinámica de evolución de un producto en el mercado. Tú lanzas un producto al mercado, el mercado crece, lo acepta, inmediatamente se frena y ahí comienza a crecer lentamente. Siempre hay un boom inicial del producto, en este caso generado por el aislamiento, pero empiezan a surgir los problemas propios del producto. Al comienzo todo el mundo lo quiere probar, después la gente dice esto no es para mí o si es para mí y la demanda cae. Aquí, ¿qué barreras hay? Tú mencionaste varias de ellas muy importantes. El celular, la bancarización, la conectividad, y hay una cuarta que no mencionaste, pero seguramente es muy importante, y es el costo de un domicilio. Que yo pague 2.000 o 3.000 pesos por un domicilio, pues lo pueden hacer durante el mes varias personas que tengan ingresos medios o ingresos altos. Personas de ingresos bajos no tienen cómo hacer esos pagos. Entonces, el tema de la digitalización en Colombia hay que romperlo en dos. Uno son los sistemas de domicilios que sirven muy bien para mercados, que sirven muy bien para restaurantes, que sirven para ciertas cosas. Y dos, el tema de los pagos no presenciales. Ahí vemos un crecimiento muy importante en las transacciones en Colombia, donde la gente está pagando arriendo, colegios, salud, servicios públicos cada vez más desde lo digital y están comenzando a hacer ciertas compras de e-commerce en los productos donde saben que el riesgo es menor. O sea, comprar un televisor, ok, se puede porque uno más o menos entiende el tamaño y la tecnología y el riesgo que uno tiene, el miedo que tenemos muchos es, puede que se rompa llegando el televisor, pero en teoría el problema no es mío, tiene que llegar bien. Listo. Ya comprar ropa, eso no es tan fácil, lo entiendo. Comprar verduras no es tan fácil porque hay que tocarlas, verlas y ese tipo de cosas. Los que saben comprar esto me entienden mucho mejor de lo que yo. Entonces, yo lo que siento es que nos adelantamos 4 años en la curva de mercado que inevitablemente iban a pasar en el tema digital en Colombia y en el tema de compras no presenciales. Y vamos a frenarnos un rato este año, pero seguramente la tendencia va a seguir creciendo. Interesante. Había una pregunta. Sí, señor. Camilo, tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿en qué productos invertir? ¿En qué productos invertir? Bueno, esa no es pregunta del momento. Y de hecho, si yo pudiera contestar esa pregunta bien, pues básicamente estaría teniendo una vida completamente distinta a la que tengo. Pero digamos que la inversión siempre hay que romperla en dos. La inversión de largo plazo, en la que uno puede comprar activos sin importar la volatilidad que tenga ese precio del activo en un momento dado, uno puede tomar ciertas decisiones, como lo puede ser en bienes inmobiliarios y en ciertos niveles de acciones. Por ejemplo, recomiendan los que saben de acciones, yo no soy un experto en el tema, que uno debe comprar acciones parecidas a las canastas de los indicadores de las bolsas, es decir, al Dow Jones, al Nasdaq, al Colcap en Colombia, porque esas son acciones que tienden a caer en paquete, pero después se recuperan en el largo plazo. Hablar de largo plazo, hablo de 2, 3, 4, 5 años, si usted tiene un exceso de liquidez, eso bien manejado funciona, lo que usted deja es un colchón de plata para el futuro. Si hablamos de corto plazo, uno puede jugar con una cantidad de volatilidades que tiene el mercado. Pero para jugar con volatilidades se requieren dos cosas. Tener mucha información de lo que está pasando y segundo, tener un estómago completamente distinto.
Porque cuando usted tiene invertido una plata en dólares, una plata en ciertas acciones o en ciertas cosas, y ve cómo se le cae un 5% en un solo día, pues usted pierde N cantidad de dinero, eso lo afecta. Tiene que tener una capacidad emocional particular para manejar eso. Entonces uno ve cosas que no son claras de predecir en Colombia, y es el dólar está muy atado a tres fenómenos. Uno, que hay muchos dólares en el mercado en el mundo entero y eso causa que estemos en una devaluación como la que estamos. Segundo, el precio del petróleo, que si bien está alto, no estamos vendiendo petróleo. Una cosa es que el precio del petróleo está alto y otra cosa es que nosotros lo estamos produciendo y vendiendo. Y tercero, el tema de qué tantos bienes importados y exportados vamos a tener durante este año. Uno pensaría que las importaciones van a crecer y eso va a afectar el tipo de cambio y que las exportaciones posiblemente no crezcan a la velocidad de las importaciones y sigamos con ese déficit comercial. Por el otro lado, uno sabe que la inflación va a crecer este año, tal vez no mucho, pero pues pasamos del 1.5, 1.6 en el que estamos, algo cercano al 3, 3.5. Entonces, los depósitos a término fijo, algún juego sobre el tema de tasas de interés puede tener sentido, sobre todo que uno ve cierta tranquilidad en el Banco Central sobre esto. Entonces, esa recomendación sobre inversión es mucho mejor hacerla de manera privada sobre lo que cada persona quiere invertir, pero siempre en el largo plazo el tema de los inmuebles, la tierra y las acciones es una buena opción. En el corto plazo, si tiene el exceso de liquidez, si tiene el estómago, las divisas, inclusive algunos commodities y las acciones locales particularmente pueden ser una buena oportunidad. Claro, hay que estar muy bien informado para tomar esas decisiones. Perfecto, y tenemos otra pregunta. ¿Qué impacto tendría todo lo visto en la reforma tributaria? A ver, la reforma tributaria aún es una gran interrogante. Aún no sabemos qué se va a presentar, qué no se va a presentar, se han filtrado cosas, han hablado inclusive hasta del 5 por 1000, o sea, han habido una cantidad de cosas sobre esto. Hay que esperar a que llegue la reforma tributaria. Y sobre la reforma tributaria lo más importante de tener presente es que todo lo que se debata entra a regir hasta el otro año, es decir, eso no nos impacta este año. Eso es para un tema de planeación del otro año, no le pega el bolsillo nuestro este año y a nivel empresarial nos viene a pegar en parte el próximo año, pero sobre todo en el siguiente. Entendamos que eso tiene unos tiempos. Segundo, eso va a estar mezclado con política, porque este es un año preelectoral. Entonces no es tan fácil que un gobierno mande una reforma fiscal, laboral y tributaria al mismo tiempo, por más que se necesita, eso no tiene discusión, en un momento donde nadie va a estar dispuesto a votar a favor de un impuesto que afecta a la gente y que es la gente que al final va a votar por ellos. Entonces, no va a ser tan fácil el tema, esto va a enrarecer el ambiente, va a haber mucha crítica al Estado, mucha oportunidad de la oposición de todos los colores para atacar al gobierno, va a afectar aún más la imagen del ministro de Hacienda, pero el problema es lo que está pensando el mundo de Colombia. Seguramente ustedes han escuchado el término las calificadoras, cuando uno habla de Fitch, este tipo de cosas complicadísimas que dicen si Colombia está haciendo cosas bien o no. Eso es parecido, sin decir que es lo mismo, a Data Crédito. Si Colombia hace la tarea mal, pues Data Crédito nos castiga y nos empieza a cobrar intereses más altos. Ese es el miedo que tenemos, que Colombia pierda el grado de inversión. Si Colombia pierde el grado de inversión, la deuda externa se vuelve más cara y conseguir dinero se vuelve más caro y eso dificulta que Colombia pueda hacer las cosas que necesita. Entonces, la reforma tributaria tiene que entrar a intentar solucionar esos problemas de ingresos futuros y de una u otra manera, políticamente, esto va a tener un impacto muy grande en la mente de la gente que ya está pensando cómo pagar un IVA del 19% en la papa. Gracias, Camilo. Y una última pregunta, ¿cuáles cambios son permanentes y cuáles temporales? Yo creo que es parte de lo que estábamos hablando en este momento con Piero, y es... Él lo planteaba muy bien antes, perdón, hacer comentarios sobre una conversación previa al evento. Y él decía, yo creo que muchas de las cosas que están pasando van a volver a su punto de origen. Y yo se los planteaba con la estructura del bolsillo y cuando hacía el ejercicio de la mano que volvía hacia atrás. La gente no va a dejar de hacer cosas que le gustan. La gente no va a dejar de ir al cine, adaptará su forma de ir al cine. La gente no va a dejar de viajar, adaptará su forma de viajar. La gente va a encontrar ciertas cosas que les van a funcionar. Entonces hay como 3 mitos grandes que vale la pena revisarlos con juicio. El primero, todo el mundo va a estar en teletrabajo y la gente está feliz en teletrabajo. Eso puede que funcione en cierto círculo de personas, tal vez personas cercanas a nosotros o nosotros mismos, porque estamos sentados en un computador todo el día y eso nos funciona. Pero no hay forma de construir un edificio por teletrabajo,
no hay forma de sembrar un cultivo por teletrabajo ni de ordeñar las vacas por teletrabajo. Entonces, el 80%, el 85% de la fuerza laboral va a tener que estar en la calle, entonces el teletrabajo va a ser para ciertas personas. Entonces, que el teletrabajo llegó para quedarse, tal vez sí, no en toda la población, y todo aparenta hacer que va a ser híbrido. O sea, usted un día va a la oficina, un día no, una semana sí, una semana no, todo apunta a que va para allá. Segundo mito grande que coge esto, la gente prefiere las compras presenciales, las compras digitales o no presenciales, perdón, lo estábamos hablando con Piero, y es, hay cosas que usted sí va a querer comprar presencialmente y hay cosas que usted va a querer comprar digitalmente y eso va a encontrar un equilibrio. No creemos que eso llegue a ser más del 10 o 15% del gasto de los hogares, porque evidentemente hay cosas que es mucho mejor comprar en la calle. ¿Por qué? Porque la mitad del mercado colombiano es informal y es independiente y no tiene acceso a esas compras digitales. Entonces volvemos otra vez a un tema de segmentos. Y tercero, que esto afecta profundamente la pobreza en Colombia. Yo ahí tengo un olfato, espero no equivocarme, es que efectivamente cuando salgan las cifras de pobreza monetaria en Colombia, oficiales del año 2020, vamos a pasar de un 28% de población en pobreza a más o menos un 38%. Lo cual es un retroceso monstruoso para Colombia. Pero cuando las publiquen en el 21, vamos a estar cerca del 32 o 33, mostrándonos de verdad el verdadero impacto que tuvimos. Entonces yo no creo que esto le vaya a pegar a la pobreza en Colombia tan duro como se ha dicho, pero sí tiene unos impactos muy fuertes a nivel nutricional en los hogares, y eso es permanente, y en los procesos educativos de los niños, y por eso hay tantos pedagogos pidiendo que los niños vuelvan a los colegios. Camilo, por acá hay otras dos últimas preguntas. En términos de comunicación, ¿cómo ha evolucionado el consumidor? ¿Cómo está siendo contactado por los mercados y cuál es más valioso para el consumidor? A ver, en los observatorios que nosotros tenemos de medios de comunicación y de pauta en Colombia, se evidencia un fenómeno que seguramente es el que está debajo de la pregunta. Y es que la gente cada vez está más consumiendo lo que se llama streaming. Puede ser Netflix, puede ser Disney Plus, puede ser Amazon Prime, puede ser Apple TV, lo que sea. Y ese tipo de plataformas no tienen pauta publicitaria. Y una buena parte de nosotros los empresarios estamos acostumbrados a comunicar nuestros mensajes publicitarios por medio de los grandes canales de medios de comunicación, la televisión, las vallas, lo que se llama la tele y el BTL. Y la gente está en este momento en otros momentos de contacto. Entonces tenemos que tener mucha agudeza en entender quiénes son nuestros compradores y quiénes son nuestros consumidores. Son dos cosas distintas. Las mamás compran pañales, los hijos usan pañales. Entonces yo tengo que hacer dos mensajes que son diferentes al usuario y al comprador, y eso tiene que ver con el momento de compra y el momento de consumo. Entonces, si la gente me está consumiendo en momentos distintos los medios de comunicación y me está comprando los medios de comunicación distintos, inevitablemente mi comunicación también tiene que cambiar. Entonces, las redes sociales cogen una importancia muy grande en la colocación de pauta publicitaria, inclusive redes sociales de bajo tráfico como Twitter terminan siendo cosas importantes, o redes de alto tráfico como puede ser Facebook e Instagram en este momento. Pero también está pasando que redes como WhatsApp o Telegram se convierten en canales comerciales muy importantes para las marcas. Todas las marcas se están dispersando. Las marcas antes en una agencia de medios decían que tengo que pautar así y la agencia hacía toda la tarea. Hoy tienen que estar en televisor, en radio, en Twitter, en TikTok, en todo el tiempo, y haciendo contenidos diferenciados para cada una de las plataformas y los formatos de comunicación. Eso puede que funcione, pero usted, entre más eficiente sea la comunicación de su mensaje, más va a poder no solo ser costo eficiente con la inversión publicitaria, sino llegarle de manera correcta al consumidor. Entonces, lo que están haciendo las marcas, sobre todo las más grandes, es dedicarse a entender dónde está su consumidor y comunicarse quirúrgicamente con él. Ahí las redes sociales han funcionado muy bien, pero mantienen la pauta publicitaria masiva, la ametralladora que le dispara todo, y con esta hacen ciertos movimientos quirúrgicos. Las pequeñas y medianas empresas están más dedicadas a la pauta y el ejercicio de manejo de contenidos desde las redes sociales, teniendo hasta el momento unos resultados muy positivos. Bueno, el tema latente de rebaja de la calificación afecta a las tasas de interés. ¿Esto qué tanto afecta al consumo y crecimiento del Producto Interno Bruto?
Podría afectarlo. Digamos que ahí entramos a la burbuja del futuro. Si perdemos el grado de inversión y Colombia necesita recursos para cubrir, por ejemplo, el hueco fiscal o el sector privado necesita endeudarse, salen al mercado internacional y dicen, oiga, necesito plata. Claro, yo le presto plata. ¿De qué país es usted? De Colombia. Uy, entonces le presto al precio de mercado más 1 o 2 puntos porque Colombia no está haciendo la tarea bien. Entonces, ese mayor pago de intereses significa que de alguna manera impacta en el flujo de caja de las compañías y el flujo de caja en el gobierno, lo cual en el mediano plazo tiene 2 impactos. Uno, salen dólares y entran dólares, pero mayormente salen dólares para pagar esa deuda, lo cual afecta el tipo de cambio. Y segundo, al afectar la caja, afecta la producción y hace que la economía crezca más despacio. Entonces, perder el grado de inversión sí es una preocupación. ¿Qué tan grande? Depende de qué tanto crédito tengamos que pedir por fuera de nuestro mercado ante la situación que estamos viviendo. También es cierto que yo no creo que Colombia sea el único en riesgo de perder su grado de inversión. De hecho, muchos de los países del mundo tipo Colombia están en la misma problemática porque pues, el golpe que sufrió la economía mundial el año pasado nunca se había sentido y yo creo que el grado de calificación seguramente se va a seguir, va a ser negativo para muchos porque es un método de calificación, pero cuando la mayoría del mercado está mal, seguramente puede que haya algún tipo de compensación en el mercado y no nos afecte tanto con una tasa tan alta. Claro, estoy especulando sin saber qué puede pasar en los próximos 2 o 3 años. Gracias, Camilo. Por acá nos preguntan, ¿cuáles son las expectativas para la reactivación del sector confecciones y prendas de vestir? A ver, el mundo confecciones es un tema que a mí me ha interesado desde hace más de 10 años. Desde que en Radar creamos un observatorio con Inexmoda para entender el comportamiento del gasto de esta industria. Esta industria tiene dinámicas muy interesantes y es prudente romperla. Entonces, una cosa es el mercado de productos básicos que puede tener un crecimiento y un comportamiento relativamente bueno, tanto en hombres como en mujeres como en niños, donde obviamente sabemos que los crecimientos de niños son más grandes que los de adultos en función de que el niño crece y al crecer cambia de talla y tiene una demanda de producto. Las personas ya llegan a cierto peso, a cierta altura y se estabilizan en talla y mayormente pueden mantener los productos que tienen, que fue lo que pasó el año pasado. En el año 2019 los colombianos compramos cerca de 24 prendas en promedio al año. El año pasado compramos cerca de 18. Eso obviamente causa un ajuste en el mercado muy grande con una caída del sector de la moda cercana al 20% el año pasado en ventas. Pero la rentabilidad del sector aumentó de manera importante. El sector, una de las cosas que aprendió, y sobre todo con el ejercicio de los locales comerciales y las ventas presenciales, es que podían hacer reestructuraciones de costos y si bien van a vender menos porque hay una menor demanda, claramente lograron estructurar su tema financiero y de acceso de insumos de una mejor manera. Entonces hay 3 grandes retos para la industria de la moda. Claramente este año crece frente al año pasado y va a ser de los sectores que más crece porque la caída fue grande. Es un tema más coyuntural por un efecto base. Segundo, el acceso a insumos no está fácil porque hay una ruptura mundial de la cadena global de valor y tener acceso a accesorios y a textiles no es tan sencillo, entonces dependemos mucho de la industria local que no necesariamente nos da la flexibilidad a la que estamos acostumbrados como confeccionistas. Y tercero, el tema de los locales comerciales. Quienes son dueños de los locales comerciales tienen una ventaja grande, quienes están en arriendo están en procesos de renegociación con sus arrendatarios para poder hacer viable la situación. Una de las cosas que se notó de manera muy clara en este ejercicio, no solo para moda, sino para el grueso del tema comercial, es que el costo de los arriendos en ciertas zonas del país, en ciertas zonas de las ciudades, es tan alto que afecta el costo fijo de las ventas de una manera tal que hace que no sean sostenibles muchos locales ante situaciones como la del año pasado. Por eso el sector inmobiliario está tan afectado y la única forma de que el sector inmobiliario se recupere es haciendo una alianza lógica a nivel de una nueva definición de los componentes de arriendo con sus arrendadores y sus arrendatarios. O sea, ya los centros comerciales habían avanzado en esto. Hay una propiedad horizontal única y a usted le arrendaban su local
por un básico más un fee en función de sus ventas, y esto permite una flexibilidad que era manejable por las compañías. Cuando el fee que usted paga mensual es fijo, sin importar si vende o no, evidentemente causa una ruptura de mercado. Entonces es muy posible que hayan redefiniciones sobre el mundo inmobiliario, sobre el mundo de insumos, y claramente el sector va a crecer si y solo si logra encontrar cosas importantes en la industria textil confecciones para satisfacer nuevas necesidades, como el caso de los tapabocas que se hizo el año pasado. Camilo, muchísimas gracias por esta interesante charla. Gracias a todos los participantes que asistieron a este webinar y nos vemos en un próximo evento. Camilo, muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. Muy bien, gracias.